En 1874, un hacendado del sur de Texas entregó a su hija como castigo al esclavo más callado del rancho. Lo que no sabía era que ese mismo esclavo le enseñaría lo que ni su familia ni la sociedad supieron darle jamás: dignidad, respeto y amor verdadero. ¿Puede alguien amar con pureza después de ser humillado? ¿Puede un corazón roto sanar en manos de quien también ha sufrido? Cada historia tiene un eco, y si esta te encontró, no es por casualidad. Déjame saber desde dónde nos escuchas, y deja que el alma te lleve. En 1874, en los campos del sur de Texas, nacer con una piel clara y apellido de hacendado era sinónimo de privilegio. Pero si esa piel se estiraba más de lo que los vestidos dictaban, si el cuerpo no encajaba en los moldes del refinamiento y la obediencia, entonces esa cuna se volvía prisión. María Gracia no era como las otras hijas del sur. Desde niña, fue más grande, más ancha, más fuerte. Su risa no era un susurro, era una carcajada honesta que incomodaba en los salones. Su andar no era ligero, sino firme. Y su alma era demasiado libre para la casa en la que nació. Su padre, don Aurelio Montero, un terrateniente de nombre pesado y corazón de mármol, veía en ella una afrenta a su legado. La llamaba torpeza con falda, deshonra de porcelana rota. Su madre, una mujer quebrada por los silencios, intentaba suavizar los golpes con miradas, pero ya era tarde. María Gracia había entendido que no sería suficiente. Ni sus bordados, ni sus rezos, ni siquiera su obediencia ciega lograrían borrar lo que era, una mujer distinta. Y en esa diferencia, comenzaría su historia. Y a veces, el mayor castigo, es nacer en una casa que no te quiere. A los 17 años, María Gracia se había convertido en una joven que apenas podía verse al espejo sin sentir que algo estaba mal en ella. No por elección propia, sino porque cada gesto, cada susurro en la mesa, cada ajuste forzado de corsé, le recordaba que su cuerpo era demasiado. Su padre no toleraba que pasara frente a las visitas sin bajar la cabeza. Y su madre, atrapada entre el deber y la culpa, solo le decía con voz temblorosa: hija, solo intenta no ser tú misma. El espejo del baño tenía grietas, pequeñas, como las de su madre. María Gracia lo miraba cada mañana y pensaba que, quizás, era su culpa haber nacido con hambre de verdad. Hambre de abrazos sinceros, de palabras sin juicio. Hambre de amor, no de corrección. En los establos, se refugiaba entre caballos, donde nadie le pedía que adelgazara el alma ni que callara la risa. Solo allí se sentía humana. A veces, entre el heno, veía pasar a Natán, el esclavo más joven del rancho, con los ojos clavados en el horizonte y el cuerpo curtido por el sol. Él tampoco hablaba. Y sin saberlo, compartían el mismo silencio. Porque hay miradas que no juzgan, y con eso basta para sobrevivir. Las palabras de don Aurelio siempre llegaban frías, como si cada sílaba llevara filo. Pero eran sus actos los que más dolían, miradas que ignoraban, silencios que pesaban, y consejos que eran más bien sentencias disfrazadas. Una dama no come con ansiedad, una señorita no ocupa tanto espacio, una hija mía no hablará de libros ni caballos. Cada frase no era una sugerencia, sino un cuchillo que le dibujaba otra cicatriz invisible. María Gracia no lloraba en público. Aprendió que su llanto no tendría eco. Su madre se limitaba a bajar la mirada, a beber su té con manos temblorosas y rezar más fuerte que de costumbre. La presión no era solo en casa. En la misa, las mujeres murmuraban. Las niñas de su edad la evitaban. No encajaba en los juegos de cortejo, ni en las risitas tímidas. Pero lo más doloroso no era el rechazo, sino que comenzaba a preguntarse si tal vez su padre tenía razón. Tal vez era ella la equivocada, la desproporcionada, la que necesitaba corregirse para ser amada. Y es que el peor castigo no siempre es el grito, a veces es el eco sordo de no ser vista como mereces. Cuando te enseñan a odiarte, el amor propio parece rebeldía. Natán no tenía apellido.
Su existencia era apenas registrada en una libreta guardada bajo llave, junto a las herramientas y las culpas que los hombres como don Aurelio no sabían cargar. Lo trajeron de muy joven desde el norte del río, sin familia, sin historia escrita. Silencioso, fuerte, obediente. Pero había algo en el que desafiaba incluso sin hablar. Su espalda erguida, su mirada firme, su forma de cuidar los caballos como si fueran hermanos. Los otros esclavos lo respetaban. Los capataces lo temían. Y los hacendados lo ignoraban, como si no existiera. Para María Gracia, él no era un desconocido. Desde niña lo había visto trabajar en los corrales, con las manos firmes y los ojos llenos de algo que no sabía nombrar. Dolor, quizás. O dignidad. Natán nunca le habló, pero tampoco le bajaba la mirada. Eso era raro. Todos los demás bajaban los ojos. Él no, y eso la hacía sentir real. En un mundo donde todos parecían ver solo su cuerpo, él parecía ver otra cosa. O al menos, no apartarse. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y hay miradas que abrazan sin tocar. Todo cambió una tarde en que un corsé estalló. Literalmente. Durante una cena formal con invitados del ejército confederado, María Gracia se rió más de lo permitido y comió una segunda ración. Nadie lo dijo, pero todos lo notaron. Y don Aurelio, con su rostro de granito y su ego frágil, lo interpretó como una humillación pública. Al día siguiente, sin una palabra, la hizo caminar hasta el establo mientras los peones miraban. Le entregó una nota escrita a mano, seca y cruel: pertenece al esclavo. Que él la corrija. Y ante todos, la dejó allí, de pie, sola, como si hubiera entregado un saco de trigo averiado. Los murmullos se esparcieron como pólvora. ¿La entregó? ¿A Natán? ¿Como castigo? Nadie entendía nada, pero todos sabían que algo se había quebrado para siempre. María Gracia no lloró. No corrió tras su padre. No imploró. Solo apretó los puños mientras Natán la observaba, tenso, sin entender el alcance de esa escena. Ella no era un objeto. Y él, tampoco era verdugo. No hay mayor humillación que ser usada como símbolo de vergüenza, ni mayor dignidad que rechazar ese símbolo en silencio. Esa primera noche, Natán no dijo una palabra. Caminó junto a ella en silencio, como si escoltara a una reina vencida, no a una prisionera. Le ofreció una manta, le dejó un cazo con agua y le indicó, con un gesto, un rincón limpio del establo donde podría dormir. No intentó tocarla. No alzó la voz. No se acercó más de lo necesario. Y eso, para María Gracia, fue desconcertante y profundamente revelador. No la trató como lo hacía su padre. Ni como lo harían los otros hombres del pueblo, que la miraban con lástima o deseo. Natán la trató como si su dignidad aún estuviera intacta. Como si su cuerpo no fuera una ofensa. En esa noche de sombras largas y heridas frescas, ella sintió por primera vez en mucho tiempo, calma. Afuera, el rancho dormía. Dentro del establo, dos seres que nunca fueron vistos como suficientes compartían un mismo silencio. Y por alguna razón, ese silencio era más puro que cualquier oración. No todos los hombres quieren romper lo que el mundo ya ha desgarrado. Algunos simplemente sostienen, sin pedir nada a cambio. Pasaron los días. Luego las semanas. Y cada noche, María Gracia dormía en ese rincón del establo, con el cuerpo cansado pero el alma menos rota. Natán no cruzaba palabras innecesarias. Solo gestos. Una manta doblada con cuidado. Un cuenco con fruta. Un cubo de agua tibia que aparecía al amanecer. En sus actos había más respeto que en todo lo que ella había vivido en su casa. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie del pueblo se acercó. Pero ella empezó a escribir. Con una pluma vieja y trozos de papel escondidos, llenaba las madrugadas de palabras que salían como confesiones. No para nadie.
solo para recordar que aún podía nombrar lo que sentía. A veces, Nathan la observaba desde el otro lado del corral, mientras ella escribía a la luz de una lámpara de aceite. No preguntaba. Solo asentía, como si supiera que cada palabra que ella liberaba era un hilo más que soltaba del nudo en su pecho. En ese silencio compartido, algo empezó a florecer. No era amor todavía. Era respeto. Y eso, era más raro y sagrado que cualquier caricia. A veces, sanar no es volver a ser quien eras, es descubrir quién puedes llegar a ser. Pero en la casa grande, el silencio no era signo de paz. Don Aurelio no hablaba del asunto, pero su ira fermentaba como vino amargo. No soportaba que su hija no rogara volver. No entendía cómo ese castigo no la había doblegado. Y peor aún, algunos capataces empezaban a murmurar que la muchacha se veía distinta. Más tranquila. ¿Cómo era posible? Él, que había humillado para corregir, ahora era el ignorado. Una noche, mientras bebía whisky junto al fuego, mandó llamar al capataz principal. Que la traigan de vuelta. Pero que quede claro, si no se arrastra por perdón, que sufra de verdad. Fue entonces cuando tejió un nuevo plan, hacer de ella una sirvienta dentro de la casa, sin voz, sin nombre, frente a las visitas. Así, no solo castigaría su rebeldía, sino que demostraría que ninguna mujer de su sangre podía elevarse por encima de su voluntad. Ni siquiera una hija que no encajaba. Pero no sabía que algo había cambiado en ella. Ni que alguien ya estaba dispuesto a romper las cadenas desde otro lugar. Los hombres que creen poseerlo todo, no entienden que el alma no se arrodilla tan fácil. Esa mañana, los carruajes se alinearon frente a la hacienda. Era día de reunión con otros hacendados, y don Aurelio quiso mostrar autoridad. Mandó a María Gracia vestir un delantal gris, le recogieron el cabello con fuerza y le pusieron en las manos una bandeja con copas. Le ordenó servir como criada en la reunión, delante de todos los hombres que alguna vez la miraron con respeto o deseo. La intención era clara, humillarla, borrarla, exhibirla como castigo. Pero cuando entró al salón, no bajó la mirada. Caminó derecha, sin temblar. Nathan, desde la galería del fondo, la vio. Y algo dentro de él rugió con una fuerza que no conocía. Ella, la joven que escribía en las noches, ahora era tratada como una sombra en su propia casa. Pero no era una sombra. No más. Los invitados notaron el gesto frío de Aurelio, la postura digna de su hija y el silencio cargado de tensión. Nadie dijo nada. Pero todos lo sintieron. El verdadero escándalo no fue su peso, ni su rol, fue su dignidad. Uno de los invitados, un coronel ya mayor, hizo un comentario burlón sobre las sirvientas que comen más que cocinan. Don Aurelio rió. Los demás también. María Gracia se detuvo. Miró al hombre, luego a su padre, y sin decir palabra, colocó la bandeja sobre la mesa, se quitó el delantal, y se marchó del salón. No corriendo. No llorando. Caminando. Erguida. El salón quedó mudo. El coronel se atragantó con su vino. Y don Aurelio, por primera vez, se quedó sin palabras. Una criada no se va. Una hija no desobedece así. Pero ella lo hizo. Porque ya no era la misma. En el porche, Nathan la vio salir. Y sin hablar, caminó a su lado. Como si la escoltara. Como si ambos supieran que, a partir de ese instante, ya no habría vuelta atrás. Lo que antes era castigo, ahora era unión. Y ese simple acto de caminar juntos frente a todos, fue el principio de la leyenda. A veces, el gesto más valiente, es simplemente no volver a bajar la cabeza. Esa noche, por primera vez, Nathan la vio llorar. No gritó. No se quejó. Solo se sentó en el establo, con la espalda contra el muro de madera, y dejó que las lágrimas bajaran sin permiso. No eran por el coronel. Ni por el delantal.
Eran por los años en los que pensó que debía pedir perdón por existir. Por el tiempo en que creyó que ser amada era algo que tenía que ganarse, rebajándose. Nathan se sentó a su lado. No dijo nada. Solo dejó una pequeña bolsa de tela en su regazo. Dentro, había una piedra tallada con símbolos de su pueblo, suave y tibia al tacto. En nuestra lengua, murmuró él, significa que no está sola. Fue la primera vez que ella lo miró, como hombre. No como esclavo. No como salvación. Sino como alguien que también había sobrevivido. Ambos eran cicatrices. Pero al lado del otro, empezaban a latir como piel viva. Llorar no siempre es rendirse. A veces, es renacer. A la mañana siguiente, María Gracia no volvió a su habitación. Tampoco a la cocina. Bajó al establo con una manta al hombro, una jarra de agua y una decisión en los ojos. Se quedaría allí. Con Nathan. No como castigo, como elección. Esa fue la primera vez que algo cambió en el aire de la hacienda. Los sirvientes comenzaron a dejar comida más cerca del establo. Algunos niños se acercaban a verla escribir. Y una mujer mayor, la bandera de toda la vida, le susurró, tu madre también quiso marcharse, pero no tuvo tiempo. La noticia llegó a los oídos de don Aurelio. Que su hija ahora vivía con el esclavo fue demasiado para su orgullo. Mandó cerrar el establo. Mandó romper el cuaderno donde ella escribía. Mandó avisar a los pastores que quien ayudara, sería despedido. Pero el fuego ya estaba encendido. No afuera. Dentro. En ella. Y en él. El alma, cuando decide no regresar, ya ha empezado a volar. Esa noche, cuando todos dormían, Nathan salió al claro detrás del establo. Allí, con ramas secas y cortezas resinosas, encendió una fogata ritual como las que su pueblo solía usar cuando una decisión debía tomarse en silencio. Era una costumbre ancestral, el fuego no se apagaba hasta que el corazón supiera qué camino seguir. María Gracia lo encontró allí. No dijo nada. Se sentó a su lado, frente al fuego, como si ambos compartieran la misma herida. Nathan, por primera vez, le contó lo que nunca había dicho. Que su nombre verdadero era Nahum, pero que le cambiaron el nombre cuando lo compraron. Que no recordaba el rostro de su madre, pero sí su voz cantando bajo el cielo. Que una vez creyó que el silencio era la única forma de sobrevivir, hasta que ella empezó a hablarle con la mirada. María Gracia tomó una rama encendida y la dejó en el centro. Entonces, Nahum, esta es mi historia también. Las almas se reconocen, incluso cuando el mundo intenta borrarlas. En la casona principal, don Aurelio no dormía. Bebía. Planeaba. Se encerraba con dos hombres de confianza, hablando en voz baja. Si no vuelve, si no pide perdón, la voy a vender. A una finca del sur. Donde no la reconozcan. Donde ni los perros la recuerden. La frase fue dicha sin temblor. Como quien habla de ganado. Como quien borra el afecto con la tinta del rencor. Uno de los hombres, sin embargo, titubeó. ¿Y si eso hace que el pueblo se vuelva contra usted, don Aurelio? La niña, ya no es vista como una vergüenza. Muchos la respetan más que antes. El patrón lo fulminó con la mirada. Respeto, respeto es obedecer, y eso, se me está acabando. Lo que don Aurelio no entendía era que no se trataba ya de su hija. Ni siquiera de Nahum. Se trataba de un pueblo entero que empezaba a ver que el miedo podía romperse. Y que las cadenas del alma, a veces se oxidaban con solo mirarlas de frente. El poder no se pierde de golpe. Se desmorona en el silencio de los otros. Al despuntar el alba, el sonido de casco se oyó en el horizonte. No era una caravana. No era una patrulla. Era una pequeña columna de jinetes que cabalgaba con el viento a favor, liderados por un anciano de mirada firme, piel de cobre y trenzas largas que narraban años de resistencia. Eran del pueblo de Nahum.
No venían con armas. Venían con historia. Los habían llamado con señales de humo 3 noches antes. Nahum no buscaba rescate, pero sí verdad. Y la tribu respondió. Porque donde uno de los suyos era humillado, todos llevaban la cicatriz. La llegada fue silenciosa, pero poderosa. Los hombres desmontaron con respeto. No hablaron. Se sentaron en círculo, cerca del establo, en actitud de espera. Como quien sabe que lo importante no es el ruido, sino el momento. A veces, basta con que te respalden en silencio, para que el mundo escuche. El pueblo no tardó en enterarse. Algunos sirvientes corrieron la voz. Otros vecinos se asomaban tras las cortinas. Los rumores crecieron como semillas en tierra seca, llegaron los indios de Natán. La hija de don Aurelio vive con ellos. Van a tomar la hacienda. Pero no había violencia. No había saqueo. Solo una presencia quieta que incomodaba más que 1000 gritos. En la plaza, 2 grupos comenzaron a formarse. Estaban los que aún creían que María Gracia era una vergüenza, mujer desobediente, caprichosa, impura. Y estaban los otros, los que veían en ella a una joven que había enfrentado al poder con la cara en alto. Las ancianas la miraban con ternura. Las niñas la admiraban en secreto. Y algunos hombres empezaban a preguntarse, ¿qué clase de padre la azota frente a todos, por amar? La tierra no se partía por fuego. Se partía por ideas. Por preguntas que ya no tenían miedo de ser hechas. Cuando un pueblo empieza a hablar, el poder empieza a temblar. Esa misma tarde, en el salón de reuniones del Ayuntamiento Viejo, se convocó a un consejo improvisado. No por orden del alcalde, sino por presión del pueblo. Nadie podía obligar a don Aurelio a comparecer, pero sabían que al menos debía escuchar. Al centro de la sala, una silla vacía lo esperaba. Y frente a ella, Nahum estaba de pie, sin cadenas, sin sombrero, con la voz tranquila. Yo no vine a pedir permiso. Vine a decir la verdad. La traté con respeto. La miré como humana. Y si eso es delito, que se me castigue como hombre libre. Algunos miembros del consejo murmuraban. Pero una mujer mayor, matrona del pueblo y viuda de guerra, se puso de pie. Yo no vine a juzgar un amor. Vine a juzgar un castigo. Y azotar a una hija en la plaza, no es de hombres. La sala enmudeció. Por primera vez, el peso del apellido de don Aurelio comenzaba a agrietarse. Cuando la voz más vieja se alza, el silencio se hace historia. Esa noche, cuando el pueblo esperaba un estallido, ocurrió lo impensable. Don Aurelio, sin sombrero y con el rostro más pálido que nunca, se presentó en la plaza. Caminó entre la gente. No dijo una palabra. Solo se detuvo frente a su hija, que lo miraba con la frente en alto, y a Nahum, que lo sostenía con la mirada, pero sin rencor. Durante segundos eternos, nadie respiró. Entonces, con un gesto seco, don Aurelio soltó una pequeña caja de madera al suelo. Dentro, estaba el broche de su esposa muerta, el único objeto que jamás había dejado tocar. Lo dejó allí. A sus pies. No pidió perdón. No habló. Solo se marchó. Y ese gesto, duro, áspero, fue lo más cercano a rendirse que jamás haría. Pero bastó. María Gracia no recogió la caja. Pero lloró. Porque entendió que a veces, el perdón no llega como palabra, sino como grieta. Cuando un corazón no sabe amar, al menos puede aprender a soltar. Don Aurelio no volvió a hablar con nadie ese día. Se encerró en su despacho, donde las paredes estaban forradas de diplomas y retratos de un linaje de hombres duros. Pero uno de los sirvientes, que siempre había sentido aprecio por María Gracia, lo escuchó llorar. No era un llanto de arrepentimiento. Era de derrota. Porque por más que hubiese criado a su hija para que siguiera su voluntad, ella había elegido otro camino.
Y ese camino no se parecía a su apellido, ni a su fortuna, ni a su visión del mundo. Mientras tanto, en el viejo granero donde Nahum y María Gracia se refugiaban, ella acariciaba una de sus cicatrices, no la de la espalda, sino una invisible, la del abandono. No duele lo que hizo, Nahum, duele lo que no hizo. No vino por mí. No dijo mi nombre. Él la sostuvo con los ojos. Quizás, su manera de querer fue solo una cadena más. Hay amores que en vez de abrazar, aprietan hasta romper. Esa misma noche, doña Beatriz, madre de María Gracia y esposa silenciosa durante más de 20 años, rompió su largo mutismo. Apareció en la puerta del granero envuelta en un chal bordado a mano, con los ojos húmedos y la voz temblorosa. Cuando yo tenía tu edad, también quise irme. También quise amar a quien no debía. Pero no tuve tu valor. Me quedé. Y me convertí en sombra. Tú has sido la luz que yo no supe encender. María Gracia no supo qué decir. Se levantó lentamente y la abrazó. Por primera vez en su vida, su madre tembló entre sus brazos. Nahum se retiró discretamente, respetando aquel momento. Porque entendía que las verdaderas batallas no siempre se peleaban con espadas. Doña Beatriz deslizó algo en la mano de su hija antes de irse, una pequeña medalla con la imagen de una mujer de rostro sereno. Era de mi madre. Que Dios te proteja, hija mía, tú sí rompiste el ciclo. Cuando una madre calla, hereda cadenas. Cuando habla, libera generaciones. A la mañana siguiente, mientras el pueblo aún digería lo ocurrido, algo detuvo las conversaciones en seco. María Gracia salió de la vieja iglesia del padre Basilio, tomada de la mano de Nahum. No iban huyendo. No se escondían. Caminaban por el centro de la plaza, como cualquier pareja. Pero fue el gesto lo que sacudió todo. Ella llevaba el cabello suelto. Eso, en una joven de su clase, era escandaloso. Él, sin pintura ni lanza, vestía solo su dignidad. Y ambos sostenían en alto un pañuelo blanco, bordado con los dos apellidos, uno apache, otro español. No dijeron una palabra. No hicieron ningún reclamo. Solo caminaron hasta el árbol central del pueblo, y ataron el pañuelo en una de sus ramas. Fue un acto tan pequeño, que solo podía leerse con el corazón. Hay gestos que no gritan, pero parten al mundo en dos. El pueblo no supo cómo reaccionar. Algunos bajaron la cabeza, otros dieron media vuelta. Unos pocos se quedaron parados, mirando con respeto. Pero todos lo sintieron. Ese día, sin que nadie lo decretara, comenzó un juicio. No contra María Gracia o Nahum, sino contra la costumbre. Los panaderos dejaron de regalar sonrisas mecánicas. Las matronas, que antes murmuraban detrás de los manteles, ahora evitaban los ojos de la joven. No había insultos. No había agresiones. Solo una especie de vacío, que dolía más que cualquier palabra. Y sin embargo, entre ese juicio silencioso, se alzó una voz inesperada, la de Joaquín, el herrero del pueblo. Se acercó, le dio la mano a Nahum y dijo: mi hijo se casó con una mujer negra. Me tomó años entenderlo. No voy a volver a equivocarme. Y en ese instante, otra grieta se abrió. Pero esta vez, en el muro del prejuicio. El verdadero juicio no se libra en los tribunales, sino en el alma. ¿Alguna vez has amado algo que el mundo te decía que no podías amar? Si esta historia te ha tocado, si crees en los amores que rompen silencios, en las decisiones que enfrentan siglos de miedo, suscríbete ahora. Aquí, cada relato es un acto de memoria, un susurro de rebeldía, un puente entre culturas que aprendieron a amar donde antes solo había fronteras. Y si ya formas parte de Relatos Apache, déjanos una espiguilla de arroz en los comentarios. Así sabremos que tú también luchas, no con armas, sino con el alma. Gracias por estar aquí. Lo mejor de la historia, aún está por contarse. Don Aurelio no volvió a salir de casa por varios días.
La plaza, que alguna vez había sido su trono silencioso, ahora era un terreno desconocido. Su sombra, antes temida, ya no pesaba igual. Algunos le devolvían la mirada sin bajar la cabeza. Otros simplemente lo ignoraban. Pero lo que más lo hirió no fue el desprecio, fue la indiferencia. Una tarde cualquiera, salió a pasear. Pasó por la herrería, la carnicería, la escuela. Todos lo veían, pero ya no era el hombre que podía mover la voluntad del pueblo con una sola ceja alzada. Ahora solo era un padre, al que su hija había superado. Y en un rincón de su conciencia, comenzó a sospechar que quizás, solo quizás, eso no era una derrota, sino un acto de justicia. Cuando el miedo se va, también se va el poder que nunca fue real. El pañuelo seguía atado a la rama del árbol central. Nadie se atrevía a quitarlo. Algunos lo evitaban. Otros lo miraban con incomodidad. Pero los niños jugaban bajo su sombra como si fuera parte del paisaje de siempre. Y una mañana, alguien lo encontró rodeado de pequeñas piedras pintadas con flores. Nadie sabía quién las había dejado. Pero estaban ahí, como un homenaje silencioso, como un pacto invisible que decía, aquí pasó algo que ya no se puede borrar. Nahum pasó por allí en silencio y sonrió. María Gracia lo abrazó por la espalda. Y en ese momento, sin necesidad de palabras, entendieron que ya no eran solo una historia de amor, eran un símbolo. Uno que muchos querrían ignorar, pero que el viento del desierto se encargaría de recordar. Algunas historias no necesitan monumentos. Se quedan en el aire. Una semana después, ocurrió algo que nadie esperaba. Don Aurelio, con el sombrero entre las manos, se presentó frente a la puerta del granero donde vivían Nahum y María Gracia. No pidió entrar. Solo esperó. Cuando ella salió, se hizo un silencio espeso. Él levantó la mirada, y por primera vez en su vida, le habló como a un ser humano, no como a una posesión. No vengo a justificarme. Vengo a entregarte esto. Abrió la mano y le mostró un anillo. No era de compromiso, ni de familia. Era el anillo de bodas de su madre, el único recuerdo que guardaba de ella. No merezco tu perdón. Pero quizás merezcas un pasado sin dolor. Ella no lloró. Solo asintió con los ojos húmedos. No dijo te perdono. Pero le tomó la mano por un segundo. Y eso bastó. El perdón no siempre se dice. A veces, se da con un silencio. Bajo el mismo árbol donde habían atado el pañuelo, donde el pueblo los vio caminar por primera vez sin miedo, María Gracia y Nahum se sentaron una tarde a mirar el horizonte. Ella llevaba una libreta. Él, un trozo de madera que tallaba con paciencia. No hablaban mucho, pero no hacía falta. El viento traía rumores de un nuevo amanecer, y la tierra ya no parecía tan dura. ¿Crees que algún día este lugar cambie?, preguntó ella sin mirarlo. Ya cambió, respondió él. Solo que no todos lo saben. Y al mirar hacia el cielo, entendieron que la historia de ellos no era única. Que quizás en otro lugar, en otro pueblo, otro amor también estaba rompiendo cadenas. Bajo ese árbol, no nació un final. Nació un legado. Cuando el dolor germina en amor, florece un nuevo mundo. La bruma de la madrugada cubría Santa Rosa como un velo, pero ese día algo era distinto. El sol parecía salir con menos vergüenza. Las puertas del pueblo abrían más temprano. Y por primera vez en mucho tiempo, la plaza no era un campo de juicios, sino de pasos cruzados sin miedo. Los niños jugaban entre las bancas. Una mujer apache vendía tejidos sin que nadie la esquivara. Un joven mestizo entregaba pan en la carreta de Joaquín, el herrero. María Gracia caminaba con una cesta en los brazos, acompañada de Nahum. Nadie los aclamaba, nadie les temía. Pero tampoco los escondían. Eran parte del paisaje. Finalmente, del pueblo. Y cuando pasaron frente al árbol del pañuelo, el viento sopló con fuerza, como si quisiera alzarlo una vez más.
Los pueblos no cambian de golpe. Cambian al ritmo del corazón valiente. Esa noche, mientras la luna se posaba sobre los techos de barro, María Gracia fue a visitar a su abuela, doña Candelaria. Una mujer de rostro agrietado como la tierra, ojos sabios y pocas palabras. Le llevó sopa caliente. Pero la anciana sabía que venía por más que eso. ¿Sabes lo que duele más, niña?, le dijo sin que se lo preguntaran. Ver a quienes amamos romperse por dentro, por obedecer por fuera. María Gracia bajó la mirada. Tú hiciste lo que yo no tuve valor de hacer. Yo también amé a un hombre del otro lado, y dejé que el miedo lo callara todo. Hubo un silencio largo. Luego, la anciana le tomó la mano y le dijo: No vivas para agradar tumbas. Vive para que los vivos no repitan la historia. A veces, el consejo más sabio nace del remordimiento más hondo. Era domingo. Y como cada semana, el pueblo se reunía frente a la iglesia, no por devoción, sino por costumbre. Esa mañana, sin previo aviso, Nahum y María Gracia llegaron tomados de la mano. No buscaban espectáculo, pero lo que llevaban en las manos hizo que todos se detuvieran, un pequeño pergamino doblado con un lazo rojo. Queremos leer algo, dijo ella con la voz temblorosa pero firme. Los murmullos se esfumaron. Esta es nuestra palabra. Y no pedimos que la aprueben. Solo que escuchen. Con cada línea que leyeron, no hablaron de odio ni rencor, sino de esperanza, de tierra compartida, de hijos que no nazcan avergonzados por el apellido o el color de su piel. Cuando terminaron, nadie aplaudió. Pero tampoco se fueron. Muchos se quedaron, reflexionando. Las palabras más poderosas no piden permiso. Solo piden verdad. Una semana después, la plaza volvió a llenarse. Pero no por castigos ni advertencias, sino por una mesa larga con pan, frijoles, carne seca y flores del campo. El maestro de escuela ofreció el patio, la señora Altagracia trajo música, y un grupo de jóvenes, sin preguntar a nadie, se dedicó a colgar mantas bordadas con frases como nuevo comienzo y aquí no se prohíbe el amor. Nahum y María Gracia no sabían qué decir. Nunca pidieron una fiesta. Pero la vida a veces responde con más de lo que uno se atreve a soñar. Los niños corrían entre sillas, los ancianos brindaban en silencio, y por primera vez, Santa Rosa parecía un lugar donde el pasado no dictaba el futuro. Esto no es perdón, dijo María Gracia al oído de Nahum. Es aceptación. Y eso, era más que suficiente. El amor no siempre se celebra con flores. A veces, con respeto. Con la plaza todavía decorada y los ecos de la celebración en el aire, algunos líderes del pueblo propusieron algo que nunca antes se había hecho, firmar un acuerdo simbólico. No un documento oficial, sino un acto de voluntad. El pergamino que Nahum y María Gracia habían leído fue colgado en la iglesia. Y junto a él, un cuaderno en blanco. Cualquiera que quisiera, podía escribir su nombre, una frase, o simplemente dejar una marca. Uno a uno, con timidez o con orgullo, fueron acercándose. El médico escribió: Yo también amo en silencio. La señora del mercado dejó una cruz sin palabras. Un niño dibujó dos manos unidas con crayón. No todos firmaron. Pero el cuaderno no necesitaba estar lleno para estar vivo. A veces, el pacto más fuerte es aquel que nadie impone. Esa noche, don Aurelio fue el último en pasar por la iglesia. Nadie lo vio entrar. Solo notaron al día siguiente que, en la última hoja del cuaderno, alguien había escrito con letra tosca: No supe amar. Pero vi a quienes sí lo hicieron. Y eso me cambió. No firmó con nombre. No pidió perdón. Pero lo que dejó fue suficiente. El silencio más valiente no es el que calla por miedo, sino el que reconoce que ya no tiene la razón. Y al amanecer, cuando María Gracia vio aquella frase, no dijo nada. Solo miró al cielo, respiró hondo, y sonrió. A veces, el final más sanador
no necesita aplausos. Solo verdad. Meses después, en las afueras de Santa Rosa, donde antes solo se cruzaban miradas de recelo, un grupo de apache y colonos trabajaban juntos sembrando maíz. La tierra, que antes dividía, ahora unía. Toané, el hermano de Nahum, empuñaba la pala junto al hijo del alcalde. El lenguaje era limitado, pero las risas eran las mismas. La abuela Candelaria tejía una manta para el niño que pronto nacería, el hijo de María Gracia. ¿Sabes lo que me dijeron una vez? Dijo Nahum, señalando el horizonte. Que esta tierra no era mía. ¿Y ahora? Preguntó ella, acariciando su vientre. Ahora sé que no le pertenece a nadie, pero nos necesita a todos. La tierra no distingue apellidos. Solo reconoce quién la cuida. En medio del campo, un poste viejo de madera aún se mantenía firme. Nadie sabía quién lo había colocado, pero desde que el pueblo cambió, alguien, sin falta, dejaba un pañuelo blanco atado a él. Al principio, parecía un gesto anónimo. Pero con el tiempo, se volvió símbolo. El pañuelo ondeaba con el viento como recordatorio, lo que una vez dividió, ahora unía. María Gracia se acercó con su hijo en brazos. Ató un nuevo pañuelo, esta vez bordado a mano. En el borde, una palabra, memoria. Para que nunca olviden que esto, costó. Toané, desde la distancia, inclinó la cabeza. La memoria no es carga. Es raíz. Y también, es promesa. La hija de María Gracia y Nahum creció entre dos mundos, pero nunca se sintió dividida. Su piel tenía el dorado del sol apache y la claridad de su madre. En su cuello siempre colgaba un medallón de plata, uno que no fue comprado, sino moldeado por Toané con sus propias manos. Un día, en la plaza, un niño preguntó: ¿Y tú de dónde eres? Ella no dudó. Soy de aquí, y también de allá. El niño frunció el ceño. ¿Se puede ser de dos partes? Ella sonrió, mostrando el medallón. Claro. Soy de donde me aman. La identidad no es una sola bandera. Es un puente entre corazones. En la escuela del pueblo, una nueva asignatura fue añadida, Historias de Santa Rosa. El primer libro no venía de ninguna editorial. Fue escrito a mano, por los propios habitantes. Cada página tenía un testimonio, un recuerdo, un error y una lección. La maestra, una joven que antes dudaba de quedarse en el pueblo, lo leyó en voz alta frente a sus alumnos. Al llegar a la historia de María Gracia y Nahum, se detuvo un instante. Esto que van a oír, no está en los libros de historia. Pero fue lo que más nos enseñó a ser humanos. Los niños escucharon sin parpadear. La educación no siempre viene de afuera. A veces, nace desde el alma del pueblo. Durante generaciones, la campana de la iglesia de Santa Rosa había sido usada para anunciar castigos, muertes o tragedias. Pero desde aquella tarde en que María Gracia fue azotada, nadie volvió a tocarla. El polvo cubría su bronce, y la cuerda se había podrido por el paso del tiempo. Un día, un forastero preguntó: ¿por qué ya no suena esa campana? Un anciano respondió sin mirar atrás: porque aprendimos a hablar, sin tener que gritar. La campana quedó como un monumento del pasado. No como señal de miedo, sino como recuerdo de un tiempo que no volvería. Hay silencios, que son victorias. En lo profundo del bosque, donde los apaches celebraban sus rituales, aún se encendía cada luna nueva una fogata. No como ceremonia de guerra, sino como reunión de memoria. Nahum, ya más viejo, se sentaba con su hija y los niños del pueblo. Aquí fue donde tu madre lloró por primera vez, les contaba, y donde yo supe que el amor podía cambiarlo todo. La niña le ofreció leña seca. Él la tomó, la arrojó al fuego y susurró una palabra en su idioma ancestral. El fuego crujió. El cielo tembló de estrellas. Mientras haya fuego, habrá historia. Y mientras haya historia,
habrá unión. Una noche clara, María Gracia y Nahum subieron juntos a la colina más alta de Santa Rosa. Era su lugar secreto, el mismo donde, años atrás, compartieron el primer beso lejos de los ojos del mundo. Ahora, con el cabello salpicado de canas y las manos aún entrelazadas, volvieron a mirar el mismo cielo. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó ella. No lo sé, respondió él. Pero lo hicimos juntos. Y eso, para mí, siempre será lo correcto. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Prométeme que si algún día el mundo olvida esta historia, tú la seguirás contando. Él la miró. Y sin palabras, selló su promesa con un beso bajo las estrellas. Algunas promesas no necesitan testigos. Solo cielo abierto. Nunca hubo una estatua en Santa Rosa. Nadie levantó mármol, ni esculpió nombres en piedra. Pero en cada rincón del pueblo había rastros, una cicatriz en una viga vieja, un pañuelo olvidado en la torre del reloj, una sonrisa al cruzar una mirada entre distintos. Esos eran los monumentos. Invisibles, pero eternos. Una niña de la escuela escribió un poema y lo pegó en la plaza. No hay placas que cuenten lo que aquí pasó. Pero lo sentimos en el viento, y eso basta. Y nadie se atrevió a quitarlo. El verdadero monumento es lo que cambia para siempre el alma de un pueblo. La cicatriz en la espalda de María Gracia no desapareció con el tiempo. Nunca lo haría. Pero dejó de doler. Se convirtió en testigo silencioso de todo lo que luchó, de todo lo que eligió. Una tarde de otoño, bajo el mismo árbol donde una vez lloró en soledad, Nahum la abrazó desde atrás. Deslizó los dedos con ternura por aquella marca. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó. Ella negó suavemente. Si no me hubieran roto, nunca habría sabido lo fuerte que era mi alma. Entonces, él la besó. No como un acto de pasión, sino como promesa eterna. Como quien honra a una reina, no a una víctima. A veces, el amor no borra las cicatrices, las transforma en medallas. Muchos años después, una carta fue encontrada escondida entre las páginas del libro de historia local. Nadie sabía quién la escribió, pero cada palabra parecía respirar desde el alma de quien la vivió. Si este pueblo cambió, fue porque alguien se atrevió a amar más allá del miedo. Si hoy caminan en paz, fue porque dos corazones decidieron no rendirse. Y si mañana alguien duda de lo que vale luchar por amor, cuéntenles nuestra historia. No llevaba firma. No la necesitaba. Porque el amor verdadero siempre encuentra forma de quedarse. Las historias verdaderas no terminan. Se convierten en raíces y florecen. Esta historia ha sido una dramatización libre inspirada en el espíritu de lucha, amor y dignidad de los pueblos originarios del continente americano. No pretende representar hechos históricos concretos ni personas reales, sino rendir homenaje al coraje de quienes, con el corazón roto, siguieron creyendo en el amor. Relatos Apache es un canal de narrativa emocional creado con respeto, sensibilidad y el deseo profundo de que jamás olvidemos que el amor, cuando es verdadero, puede sanar incluso las heridas más antiguas.